Bueno, vamos a las diferencias entre el Producto Interno y Nacional, bruto y neto. Fíjese, estamos acostumbrados a escuchar hablar del PBI. Bueno, ya se van a familiarizar. Cuando sientan PBI van a saber que es Producto Bruto Interno. Pero ¿por qué Producto Bruto Interno y no Producto Bruto Nacional? Porque el PBI es la producción de bienes y servicios en el interior del país, independientemente de que lo haga, no importa si es un extranjero, si es un nacional, no importa, es todo lo que se produce dentro del país. Ahora, el Producto Bruto Nacional se refiere solo a las personas físicas o jurídicas que residen en el país. ¿Por qué se toma el Producto Bruto Interno y no el Producto Bruto Nacional? Porque a nosotros nos interesa saber qué es todo lo que se produce en el país. Muy bien. Otra diferencia importante es la del Producto Bruto Nacional y del Producto Neto Nacional. Porque eso hace a la forma que vamos a medir el crecimiento de la economía. No se olviden nunca ustedes la gran diferencia entre crecimiento y desarrollo. Cuando hablamos de crecimiento, hablamos del aumento progresivo de la actividad económica. Y ese aumento es el aumento en los niveles de productividad. Y la productividad es el PBI. Entonces, cuando hablamos de crecimiento, hablamos de aumento del PBI. Pero cuando hablamos de desarrollo, que lamentablemente no lo somos, fíjese usted que la segunda potencia más grande del mundo, que es China, es un país subdesarrollado. Es absolutamente ilógico, insólito, pero es real. Es un país subdesarrollado, China, pero es la segunda potencia del mundo. La diferencia entre Producto Bruto Nacional y Producto Neto Nacional, le vamos a agregar IN, porque la inversión neta es una realidad. La inversión bruta se va amortizando. Fíjense que se amortizaron nuestros ferrocarriles, se amortizan sobre todo los equipos de computación, se amortizan los sistemas de energía. Entonces, la amortización es la pérdida del valor de un bien. Y esa pérdida puede ser por depreciación, o sea, ahí se calcula una pérdida en 10% al año. El que se compró un vehículo 0 kilómetros, tuvo la posibilidad de entrar en un plan, o tenía, porque de acá en adelante no hay ningún gurú de la economía que pueda saber qué va a pasar con el país. Todos hablan, todos dicen, pero les puedo asegurar que estamos en un desconcierto muy grande. De todos modos, eso no quiere decir que sea apocalíptico. Acá hay que ponerse a trabajar, y trabajar en serio. Entonces, acá tenemos que el que se compró un vehículo 0 kilómetros tuvo la posibilidad de sacarse un Forcito K, dar una vuelta, dio una vuelta a la manzana y ya perdió el 10% del valor. O sea, año a año se va depreciando. Pero el problema es cuando el bien se vuelve obsoleto. Es decir, si no se actualizan los software, si no se actualizan los sistemas de computación, entonces un sistema informático no sirve para nada. Por lo tanto, el Producto Neto Nacional es el que computa la inversión neta. Muy bien. Y vamos a ir ahora a otras clasificaciones que se refieren a las mediciones. Entonces, mediciones del Producto Bruto Interno. Fíjese, a precios constantes, corrientes, a costos de factores y de mercado. Miren qué prolijito que les estoy dando punto por punto cada uno de los puntos del programa. Y sobre todo, nunca dejen de apreciar esto. Las clases se las está dando un abogado que se preocupa mucho por estudiar economía, que si se las diera un economista, y no tengo nada con ellos, pero si se las diera un economista los llenarían de gráficos, los llenarían de zonas de superávit, déficit, etc. Bien, cuando decimos a precios constantes o reales, usted va y compra un plasma y dice, yo quiero saber realmente cuánto voy a pagar de cuota. Entonces, en realidad, lo que usted tendría que haber preguntado, ¿cuál es el precio corriente o nominal que voy a pagar? Porque en los precios constantes o reales no se cuenta el efecto del crecimiento de precios, lo cual es una realidad en la Argentina.
los precios corrientes o nominales, sí se cuenta ese efecto. Bien, vamos ahora a la diferencia entre costo de factores y precios de mercado. Y al respecto les voy a hacer un dibujo muy interesante que los va a ilustrar, porque lo que entra por los ojos siempre tiene una importancia significativa. Esto yo suelo hacerlo en el pizarrón, cuando doy las clases de economía, a pesar de que utilizo el PowerPoint. Suponga usted que tiene una fábrica. Bien. Entonces, en esa fábrica, usted tiene un producto, ese producto ya está realizado, ahí tiene la fábrica, y ese producto tiene un valor. Es a costo de factores. ¿Qué quiere decir factores? ¿Cuánto le cuesta al dueño de la fábrica pagar el alquiler del lugar? ¿Cuánto le cuestan los obreros? ¿Cuánto le cuesta el capital que tiene que mantener? Pero se mantiene ahí. O sea, es el precio que tiene el bien antes de salir de la fábrica. Primera etapa del proceso productivo. Primera. Vamos a la segunda etapa del proceso productivo. El producto salió. Está afuera y está en el mercado. Entonces aparece algo que es más o menos esto. O sea, un hacha. Y a ese hacha yo le voy a decir, le voy a poner le voy a poner Estado. Entonces el Estado le va a hacer strack y lo va a echar en el medio, porque le va a decir, ¿cómo te va? Mucho gusto. Hola, yo soy el Estado. A partir de ahora, el 50% de lo que vos producís me va a corresponder a mí. Entonces, eso se llama impuestos indirectos. Quiere decir que en el precio de mercado, acá el precio del bien ya salió de la fábrica, pero como le puse, incluye el impuesto indirecto. Dentro de las clasificaciones de impuestos tenemos dos tipos, los impuestos directos y los impuestos indirectos. Los impuestos directos son aquellos que no se pueden trasladar, como por ejemplo el impuesto a las ganancias. Ese impuesto usted no lo puede trasladar al producto final. Pero el impuesto al valor agregado, el impuesto a los ingresos brutos, el impuesto de aduana, es un impuesto que usted lo traslada. ¿Cómo traslada usted el impuesto al valor agregado? Mire, es muy original y se lo voy a tratar de explicar de una forma muy sencilla. Usted tiene, cuando hace la declaración jurada del impuesto al valor agregado, usted tiene dos libros. Un libro que se llama crédito fiscal y otro que se llama débito fiscal. Acá va a anotar todas las ventas que hace y acá va a anotar todas las compras que hizo. Entonces usted presenta su declaración jurada y resulta que cualquiera de los alumnos que están acá se fueron ahora viene la primavera, bueno, salimos del drama de esta pandemia y todos salimos a caminar por la costa. Bien, nos vamos a regalar un buen par de zapatillas, vamos a un local de la calle San Juan, vamos a cualquier local de barrio o de la calle Güemes, compramos un par de zapatillas. Y entonces salimos con la bolsita. Cuando usted llega a la puerta y dice, pero no me dio la factura. No, no se haga problema, no es necesario. Usted venga con la bolsita y con eso se lo vamos a cambiar. Eso sí, tiene 3 días, lo cual va en contra de la ley de defensa al consumidor que establece 30 días, pero bueno, a los 3 días usted vuelve. Entonces, ¿qué hizo esa persona? Vendió en negro. O sea, no dejó constancia de esa venta. Entonces, cuando presenta su declaración jurada, le dicen, bueno, tiene que pagar tanto. No, pero mire, las ventas fueron malísimas. Mire, no vendimos nada. Bueno, tiene que pagar tanto. No, momentito. Porque esa persona se fue a Buenos Aires, a Flores, a la calle Avellaneda, compró 300 pares de zapatillas y esos pares de zapatillas pidió bien detallado que le discriminaran el IVA. Entonces, cuando se presenta, tiene crédito fiscal. Es decir, que eso trasladó. El impuesto se traslada. ¿Hasta quién? Hasta el consumidor final. Por eso cuando usted va, por ejemplo, a una estación de servicio o a algún lugar, le preguntan, ¿necesita factura? ¿Es consumidor final? No, está bien, no necesito porque soy consumidor final. Y bueno, ahora, si yo fuera sujeto responsable, sí, dame la factura, porque eso a mí me sirve para utilizarlo como crédito fiscal. Por eso es muy importante y muy interesante saber cómo se juega esto. El IVA es un impuesto lógico y razonable. Lo que no es lógico y razonable es la alícuota que tiene, que es disparatada, porque estamos hablando de un 21%.
Muy bien. Vamos ahora a el último punto y después vamos a ver algunas cositas, algunos recortes muy interesantes que quiero que ustedes vean. Ingreso personal, ingreso disponible, ingreso bruto e ingreso neto. Bien. ¿Qué entendemos por ingreso personal? Yo a ustedes les dije que dentro de la famosa repartija de la torta existe lo que se llama la distribución del ingreso. Hay una distribución, y lo vamos a ver, personal y una distribución funcional. La distribución funcional se refiere a lo que cada uno de los factores o sectores de la producción recibe como remuneración de cada uno de ellos. Por ejemplo, dijimos la tierra, la renta, el capital, el interés, el trabajo, el salario y el empresario, el beneficio. Pero hay otra distribución del ingreso, que es la distribución personal. Y esa distribución es la parte del ingreso nacional que reciben las personas. Bien, en la medida, vamos a ver, en que esa parte del ingreso que reciban las personas coincida con la proporción del ingreso nacional, suponga que estamos hablando de un 30% del ingreso nacional, y 30 familias reciben, por decir así, ese 30%, o todas las familias reciben el equivalente al ingreso nacional, el ingreso es equitativo y es proporcional. Eso se mide con un gráfico que se llama la curva de Laffer. Simplemente les anticipo lo que vamos a ver más adelante. Pero eso es el ingreso personal. Ahora, el ingreso disponible es muy importante, porque es la suma de dinero que uno recibe, pero menos los impuestos y más las subvenciones. Usted sabe muy bien que cuando trabaja, usted tiene un recibo de sueldo, y en ese recibo de sueldo tiene una división. Ahí le dice, por ejemplo, el rubro tiene 3. Vamos a poner, por ejemplo, acá, categoría. Entonces le dice jefe de personal. Bien. Ahí dice jefe de personal y acá le dice los haberes y los descuentos. Bien. Entonces, ¿qué le va a decir, por ejemplo, a ver, antigüedad? Entonces la antigüedad le va a poner un monto. Le va a poner en otro monto, por ejemplo, asignación familiar. En otro le va a poner asignación universal por hijo. Y dentro de los descuentos le va a poner, por ejemplo, jubilaciones, le va a poner obra social, etc. Entonces, usted va a tener dos montos. Va a tener un monto X y un monto Y. El monto X menos el monto Y le va a decir cuál va a ser el ID, o sea, el ingreso disponible. Quiere decir que el ingreso disponible es ni más ni menos que el ingreso que le va a quedar a usted luego de que se le... Incluso si usted tiene un cargo alto, también le van a descontar ganancias. Ese es ingreso disponible. Ingreso bruto es este, o sea, el que no tiene ninguna deducción. Ingreso neto es el que tiene las deducciones. O sea, el ingreso neto es el salario de bolsillo, es lo que finalmente le queda a usted. Y el ingreso disponible es un tema importante porque eso es lo que va a determinar su nivel de consumo. Eso es lo que va a determinar que usted no tenga que endeudarse, a pesar de que evidentemente tiene que llegar al día 15 y ya no tiene más efectivo, entonces recurre a la tarjeta de crédito, a la hace chicle así para llegar a fin de mes. Esto es cuentas nacionales. Pero yo no quiero terminar, porque evidentemente me queda tiempo, sin ilustrar con los periódicos lo que hemos dicho. Fíjense, lo primero que le quiero comentar es el tema este que tiene que ver con las autopartes. Hablamos de los insumos. Mire, yo era muy chico y el primer auto que compró mi padre 0 kilómetros era un Siam di Tela. El Siam di Tela se fabricaba absolutamente en el país. Bueno, lamentablemente en el 2008, fin de un sueño argentino, la empresa Di Tela tuvo que cerrar. Todavía hay algunos Siam Di Tela andando, varios, y siguen funcionando impecablemente bien.
Tuvimos una época, en la época del desarrollismo, con una industria automotriz increíble. En Córdoba estaban las industrias Kaiser argentinas, la ICA. Todavía a veces cuando uno se pone a hacer zapping ahí, por ahí ubicó Ecuador, Colombia o alguno de esos países, Perú incluso, y ve la famosa estanciera que tenía una torpedera con una madera que era de una especialización increíble. Hablamos hoy de los automóviles. Nosotros tuvimos, el primer auto que tuvimos con mi hermano fue un Citroën. Tenía techo de lona, pero andaba perfectamente bien. Pasábamos con el Citroën por una estación de servicio y el Citroën hacía y seguíamos. Es decir, volver sobre lo que funcionó, recuperar esa industria nacional que nos permitía tener una sociedad de bienestar. ¿Por qué digo esto? Porque las cosas hay que ponerlas en su lugar. Y fíjese, ¿por qué hay que ponerlas en su lugar? Acá tengo un artículo que dice, este artículo es exactamente de 1999, cuando termina Menem, su gobierno, y dice que la Argentina acumuló un déficit comercial muy grande, pero dice, en 1989, mire usted, este es el título, autos argentinos con más piezas importadas. En 1989, año en el que Carlos Menem inició su mandato, el 90% de las piezas de cada vehículo armado en Argentina era de origen nacional, mientras que en este momento, o sea, 10 años después, una década después, cada vehículo tiene apenas el 18% de partes producidas en Argentina. Y hasta le trae un gráfico, que acá lo ve usted, qué pasa, por ejemplo, con Fiat, con Peugeot, qué pasa con otro de las fábricas. Y, por ejemplo, ahí le dice, se ve la Argentina, lo que está en Colorado no se fabrica en absoluto en el país. O sea, no se fabrica ni del Peugeot 306, ni 405, nada. Por ejemplo, Renault, Argentina, le dice que no se fabrica en el país ni el motor ni la caja, solo la carrocería y en algunos vehículos. Y ahí le habla de una serie de cuestiones donde hemos perdido la industria automotriz. Otra cuestión importantísima, fíjese usted, nos hicieron creer que pertenecíamos al primer mundo y hoy este artículo del 2002 dice atado con alambre. Fíjese, quiere decir, los insumos, los sistemas de producción y consumo y hasta los hogares se tecnificaron durante la convertibilidad, superando un atraso de décadas, pero ahora los repuestos y los insumos son carísimos y la posibilidad de reponer máquinas es muy baja. Las empresas argentinas que producen para el mercado interno son las más perjudicadas. O sea, hemos perdido la industria automotriz. Y no quiero terminar sin hacer referencia a algo muy importante, porque los argentinos tenemos un problema, y ese problema que tenemos es que no tenemos memoria. Miren, acá tengo un informe de la Universidad Nacional de Buenos Aires, la UBA, y fíjese lo que dice. Dice, El ladrón de Felipe. La revista es la revista Puerto. Y dice, la auditoría realizada por la UBA es contundente. En la década del 90 se otorgaron permisos de pesca ilegales que imposibilitan la aplicación total de la ley de pesca, comprometiendo el futuro de la industria y sus recursos. Y así comienza y dice, informe privado y reservado, y aclara acá, y dice, Felipe lo hizo. Y rápidamente, porque me dan los tiempos, le voy a leer qué fue lo que sucedió precisamente en esa época. Todo esto se originó cuando tuve la posibilidad de acercarme a unos recortes, y en esos recortes ahí encontré un artículo de la revista de una publicación de Zona del 2000. O sea, esto tiene exactamente 20 años. Mire lo que dice, saqueo en alta mar.
esto es muy doloroso para los marplatenses, porque la pesca era el tercer recurso más importante que teníamos. La pesca llegó prácticamente a ser de una trascendencia importantísima en la balanza comercial, que es la diferencia entre lo que exportamos y lo que importamos. Miren lo que dice. Dice, el saqueo del mar argentino tuvo un principal recurso, la merluza, en agonía por la sistemática violación de los cupos de captura y las prácticas depredatorias en alta mar. Dice, hubo un agujero en los cardúmenes generado por un festival de permisos de pesca que movieron cifras millonarias y cuya legalidad se investiga. El circuito de las habilitaciones para pesca implica a muchos empresarios, pero sobre todo a funcionarios de primer nivel como los secretarios de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación en la era menemista. Felipe Solá durante 7 años, hoy nuestro canciller. Marcelo Reguna, Gumersindo Alonso y Ricardo Novo, subordinados en el área de la pesca. Dice, todo comenzó con el acuerdo firmado con la Unión Europea. La débil protección que tenía la pesca ya había sido lastimada por el decreto 2265 del presidente Carlos Menem. Ahora fíjese qué original. Dice, según el acuerdo, los pesqueros de la Unión Europea quedaban habilitados a asociarse con similares argentinos. Estamos bien de tiempo. Bien. Mientras debían cumplir con estas condiciones, reemplazar buques argentinos por europeos tecnológicamente más modernos con igual capacidad de captura. Bien, en la sesión de permisos no podían intervenir los buques inactivos ni los que hubieran pertenecido a empresas en quiebra. Ahora mire usted qué interesante cómo se reflotaba esto. La cuestión es que, a pesar de los límites que ponía el convenio, los barcos activos harían sus permisos, pero conseguían otros a través de remates de empresas en quiebra. Que esto se ventilaba en los tribunales de Mar del Plata. Así, con todo esto se originó una especie de mercado flotante de permisos que tenía esta trayectoria. Un empresario requería la habilitación de un permiso de una empresa quebrada o de un barco inactivo. El juez dictaba una medida en un NOVAR de modo que el permiso volvía a ser válido. El pedido se trasladaba a Agricultura, que estaba obligada a firmar la transferencia. Y entonces acá aparece nuestro canciller. Dice Felipe Solá, que capitaneó la Secretaría en la mayor parte de la era menemista. No teníamos un departamento legal propio. Teníamos que enviarlas al Ministerio de Economía. Cuando llegaban, el plazo estaba vencido. ¡Qué picardía! Estas demoras en las apelaciones, decía Solá en el 2000, son un hecho común en la administración pública. Ahora, evidentemente, Sede Pesca dice que en las órdenes judiciales los permisos y las transferencias podían ser irrisorios, pero a versiones que nadie quiere confirmar hablaban de un canon que iba de $150.000 a $600.000 según el valor de la pesca transferida. O sea, todo ese cementerio de barcos que había en la escollera sur no significaban ni tenían ninguna importancia, eran pura chatarra si no tenían un permiso de pesca válido. Ahora escuchen qué interesante que es esto. Los pesqueros perjudicados, los trabajadores que viven de la pesca y su escasamente desarrollada industria, cuando protestaron ya era tarde. Aún cerrando la pesca de la merluza todo el año no se garantizaba un normal desarrollo de la especie. En el año 1998, fíjense ustedes, la captura máxima permitida fue de 289.500 toneladas, pero se pescaron 458.556 toneladas, un 58% más de las cifras oficiales. La mala praxis incluyó además una técnica indebida de descarte. El descarte consiste en desechar al mar aquello que no sirve para el comercio, como los ejemplares de merluza jóvenes, cuya captura y comercialización están expresamente prohibidas. La costumbre era la de cargar la bodega con merluza, por ejemplo, salía, póngale, a 10 pesos el kilo de merluza. Pero encontraban langostino y desocupaban toda la bodega de merluza, la tiraban todo al mar y pescaban langostino, que acá, en el 2000, tenía un valor 5 veces superior al de la merluza. Ese descarte no solamente comprometía a la especie descartada, sino que hacía desastres en la cadena ecológica. Ahora escuchen esto, porque esto lo dijo el canciller, el actual canciller. Dijo, nosotros, Solá asume, en la Argentina los controles son terriblemente débiles. De Agricultura
intentamos perfeccionarlos con la creación de una inspectoría de alta mar integrada por ex prefectos, ex marinos y sobre todo personal del Sindicato Obrero Marítimos Unidos, para evitar que se hiciera ese descarte. Dijo Solá, tuvimos muchos problemas, los sedaban. Escuchen esto, por favor, hace muchos años que leo esto y se me sigue erizando la piel. Los sedaban, les pasaban películas pornográficas. Muchos denunciaron amenazas, otras veces los pescadores los denunciaron por borrachos para sacárselos de encima. Pero como suele suceder, no consta nada en la inmensidad del mar y conviviendo entre 20 y 60 días con la tripulación. Pero hubo muchos que nunca vieron una sola irregularidad. Increíble. Por ahí sigue y dice, Solá, tras quejarse de que acá el único que hace un acto de contrición soy yo, dice, la pesca hasta 1997 fue manejada con el criterio del crecimiento. Toda la economía apuntaba a la competitividad y el eje eran los propios empresarios. Había que ayudarlos a exportar, a renovar la flota. Pero en el 95-96 me encuentro con el problema de la sobrepesca. Y entre varios errores cometí el mayor error, no denunciar la situación porque no tenía ley de pesca y no podía parar ningún barco ni a toda la pesca porque generaba un caos social. No tuve la visión de que ese era el momento de cambiarlo todo. Qué lástima, Felipe, que nadie te acercó un par de anteojos para que tuvieras la visión de poder ver cómo eran las cosas. La cuestión entonces es que, y me dan los tiempos, ¿cómo sigue esto? Pues hay una serie de denuncias, todas esas denuncias que yo acá las tengo. Fíjese, esto es del domingo 5 de agosto de 2010. Dice, SOS Merluza, nos quedamos en el caldero de la Merluza. Dice, en el 2015, los recursos pesqueros sin estadísticas y sin control. La revista Pesca Puerto dice, terminar con la corrupción. Y por ahí dice que Guillermo Cañete, coordinador del programa Marina Fundación Silvestre, advierte sobre un inevitable colapso de la merluza UPSI. Sigue la industria pesquera en una encrucijada. Les leo los títulos porque realmente no me dan los tiempos para poder leerles todos, ¿no? Pero esto demuestra de qué manera esto se fue deteriorando. Ahora, fíjese, en el año 2004, mire este artículo, el ARI pidió el juicio político contra el gobernador Felipe Solá. La causa se caratuló, se lo voy a decir, voy por razones lógicas a evitar algunos nombres, pero la causa se llamó el expediente 2751 bajo la carátula Maturana, su denuncia, se encontró en trámite ante un juzgado federal de esta ciudad. Ahí se lo responsabilizó, se lo denunció a Felipe Solá por presuntas irregularidades en el otorgamiento indiscriminado de permiso de pesca, por falta de control de la cesión o traspaso a terceros barcos, de permiso de pesca otorgados y por no controlar la actividad de quienes, habiendo cedido sus permisos, salían a pescar sin la autorización debida. Bien, les quiero comentar que esto es del viernes 12 de noviembre del 2004. El día anterior, o sea, el jueves 11, la causa fue sobreseída porque en realidad se consideró que no era tan grave la cosa, que había irregularidades, pero sin embargo era propio de la función. Entonces, nuestro actual canciller fue sobreseído por todo eso. Lamentablemente, la pesca, que era un factor importantísimo en Mar del Plata, la pesca que significaba el trabajo para una cantidad inmensa de familias, se fue deteriorando, se fue boicoteando cada vez más. Nuestro canciller, como secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, privilegió más la agricultura y la ganadería, destruyó la pesca a través de este sistema de permisos y no pasa absolutamente nada. Sigue todo igual y el país continúa. Nuestra memoria, lamentablemente, es muy frágil.
Pero desde la cátedra yo les dije, esto es muy comprometido, esto es muy importante y sobre todo y fundamentalmente tiene un objetivo. El objetivo es el mensaje que deja. Hoy he denunciado el otorgamiento de permisos de pesca de una forma no solamente irregular, sino de una forma profundamente teñida de corrupción. Lamentablemente las cosas no se investigaron, o si se investigaron, se sobreseyeron, y entonces todo continúa absolutamente igual. Pero por eso les digo, cuando alguien me pregunta si realmente un gobernante cumple con su misión de gobierno, cumple con sus parámetros y desempeña una labor patriótica y honorable, no quepa ninguna duda que aplicamos este artículo. Y fíjese que esto es muy interesante porque hay un artículo incorporado a la reforma del 94 y que lo voy a leer porque me gustaría que lo volvieran a leer y que lo pensaran en estos pocos minutos que quedan. Es el artículo 36 de la Constitución Nacional. Y dice: esta Constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiera su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Estos actos serán insanablemente nulos. Sus autores serán pasibles de la sanción prevista en el artículo 29, inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos y excluidos de los beneficios del indulto y la conmutación de pena. El artículo 29 sanciona como infame traidor a la patria el que atenta contra el orden democrático institucional. Y escuche la última parte: atentará a sí mismo, dice el artículo 36, atentará a sí mismo contra el sistema democrático quien incurriera en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos. El Congreso sancionará una ley sobre ética pública para el ejercicio de la función. Mis estimadísimos alumnos, el mensaje es este: la Constitución Nacional. La economía, como la tratamos de enseñar y transmitir, como ven, está profundamente comprometida con la realidad de la Argentina. Lo que actualmente tenemos no es ni más ni menos que la sumatoria de una cantidad de cosas que han venido pasando y que se arrastran. Y esas cosas que arrastramos hacen que caiga la industria, hace que se haya recurrido de una forma absolutamente incalificable a un préstamo con el Fondo Monetario Internacional, que no sé cómo vamos a hacer para solucionarlo, pero todo lo que se va de la esfera, del ámbito de la Constitución Nacional, merece que el gobernante que cometa actos en contra del orden institucional sea severamente sancionado con el nombre de infame traidor a la patria. Bueno, chicos, quedo a disposición de ustedes. Si quieren hacer alguna pregunta, tenemos algunos minutos, tenemos 3 minutos, y si no, ya dejamos esto. El miércoles con Leandro van a continuar con presupuesto, y el próximo lunes vamos a ver consumo, ahorro e inversión, y vamos a agregar siempre alguna cosita más, como para ser equitativos. Yo hace muchos años que me vengo amargando por esto, que me vengo indignando. Entonces es justo y lógico que al menos hoy a la noche a ustedes les arruine o les amargue el postre. Que tengan muy buenas noches y que descansen. Muchas gracias. Estamos en contacto. Bueno, Nicolás, un gusto como siempre, y ya cerramos la charla. Dale, estamos hablando, nos vemos.